Me llamo Sophie, tengo 17 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Banff, en la provincia de Alberta, Canadá. Banff es un lugar conocido por su belleza natural, rodeado de montañas imponentes y vastos bosques. Para muchos, es un destino de vacaciones lleno de vida, donde el turismo y los parques nacionales son la columna vertebral de nuestra economía. Pero para mí, Banff es simplemente mi hogar. Crecí aquí, rodeada por el frío aire de la montaña y el sonido constante del viento soplando entre los pinos. Mi familia no es muy grande. Vivo con mi mamá, Claire, quien trabaja como enfermera en el hospital local, y mi hermano menor, Oliver, quien tiene apenas 8 años. Papá no está con nosotros desde hace algunos años, después de que mis padres decidieran separarse. Él ahora vive en Vancouver, y aunque nos hablamos de vez en cuando, no es lo mismo que tenerlo cerca. El día comenzó como cualquier otro. Salí de la escuela y me despedí de mis amigos, quienes tomaron diferentes caminos hacia sus casas. Siempre me ha gustado caminar sola. Me da tiempo para pensar, para relajarme después de un día largo de clases y escuchar música sin interrupciones. El otoño había comenzado a hacer su presencia, y las hojas doradas crujían bajo mis pies mientras cruzaba el parque camino a casa. El sol empezaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de un color rosado y anaranjado que hacía que todo se viera casi irreal. Me sentía afortunada de vivir en un lugar tan hermoso, donde la naturaleza parecía abrazarte en cada rincón. Mientras caminaba, mis pensamientos divagaban como solían hacerlo. Estaba pensando en los exámenes que se acercaban, en el drama habitual entre mis compañeros de clase, y en lo que cenaríamos esa noche cuando lo vi. A unos metros de mí, en una de las aceras cerca del supermercado local, había un hombre que claramente no tenía un lugar al cual llamar hogar. Sus ropas estaban sucias y desgastadas, y su cabello estaba enmarañado y cubierto de polvo. Dormía acurrucado sobre un montón de cartones, envuelto en una manta delgada, que no parecía ofrecer mucha protección contra el frío que empezaba a colarse con más fuerza a medida que avanzaba la tarde. Hasta ahí, no era algo que me sorprendiera demasiado. Aunque Banff es un lugar turístico, no está exento de problemas. La gente sin hogar, aunque no es común en nuestro pequeño pueblo, a veces encuentra refugio aquí, especialmente durante las temporadas de más afluencia. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue algo más. Junto a él, casi como si fuera una parte de él mismo, había un carrito de supermercado. Y en ese carrito, entre pilas de lo que parecían ser pertenencias recogidas de la calle, sobresalía un oso de peluche. Un oso viejo, de pelaje marrón claro, con un lazo azul atado alrededor de su cuello. No podía apartar la vista de ese oso. Había algo en su presencia que me perturbaba profundamente. Quizás era la incongruencia, el hecho de que un juguete que normalmente asociarías con la infancia, con momentos de ternura y amor, estuviera en un lugar tan desolador y triste. Me quedé de pie a unos metros, observando al hombre dormido y al oso en su carrito. Mi mente empezó a divagar de nuevo. ¿De dónde había sacado ese oso? ¿Era suyo desde la infancia? ¿Un recuerdo de tiempos mejores? ¿O lo había encontrado en algún basurero y decidido conservarlo por alguna razón especial? Me preguntaba si tenía familia. Quizás, en algún momento de su vida, había sido como cualquier otra persona aquí en Banff, caminando por las mismas calles, y ahora estaba ahí, invisible para la mayoría de los que pasaban. Pero no para mí. No pude evitar sentir una especie de conexión, una mezcla de compasión y curiosidad. Seguí caminando, pero no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Mientras recorría las últimas cuadras hasta llegar a mi casa, mis pensamientos seguían girando en torno a ese oso de peluche. No podía dejar de pensar en lo que simbolizaba, en cómo algo tan inocente y aparentemente fuera de lugar podía contar una historia que yo, desde la comodidad de mi hogar, apenas podía empezar a imaginar. Cuando llegué a casa, mi mamá ya estaba preparando la cena, y Oliver estaba viendo la televisión en la sala. Todo parecía normal, pero yo me sentía diferente.
Algo en mí había cambiado después de ver a ese hombre y a su oso de peluche en la acera. Al día siguiente, como era habitual, caminé hacia casa después de la escuela. Era un día frío, más que el anterior. El viento bajaba desde las montañas con una fuerza cortante que hacía que la bufanda gruesa alrededor de mi cuello apenas ofreciera protección. Mis pensamientos estaban dispersos, perdidos entre las tareas pendientes y los mensajes sin responder de mis amigos. Sin embargo, una inquietud latente seguía persiguiéndome desde el día anterior. No podía sacarme de la cabeza al hombre sin hogar ni al oso de peluche que había visto en su carrito. Tomé el mismo camino de siempre, cruzando el parque, pero cuando llegué a la acera donde lo había visto dormir la tarde anterior, algo cambió. Lo vi de nuevo, pero esta vez no estaba dormido ni acurrucado entre sus pertenencias. Estaba de pie, tambaleándose ligeramente, como si estuviera esperando a alguien. Me sentí nerviosa de inmediato, como si una alarma silenciosa hubiera sonado en mi cabeza. Quise desviarme, cambiar mi ruta, pero algo en mí me impulsó a seguir adelante. Cuando llegué a unos pocos metros de él, me di cuenta de que estaba mirándome fijamente. Sus ojos, profundamente hundidos en su rostro, reflejaban una intensidad que me puso la piel de gallina. «Tú», dijo de repente, su voz ronca y quebrada, «tienes que llevártelo». Me detuve en seco, completamente desconcertada. Antes de que pudiera reaccionar o siquiera procesar sus palabras, el hombre se lanzó hacia mí. Sentí mi corazón latir con fuerza y el instinto de correr me invadió, pero algo me detuvo. Sus movimientos eran extraños, casi torpes, y no parecía querer hacerme daño. En sus manos temblorosas sostenía el oso de peluche que había visto el día anterior en su carrito. Lo extendió hacia mí con una urgencia casi desesperada. «No puedes dejarlo aquí», murmuró con un tono que me heló la sangre. «No es mío, nunca lo fue, pero tampoco debería ser tuyo». Antes de que pudiera decir o hacer algo, me entregó el oso y salió corriendo. Lo vi desaparecer entre los árboles del parque, sus pasos erráticos resonando contra el pavimento. Me quedé allí, inmóvil, mirando el peluche que ahora estaba en mis manos. Sentía una sensación incómoda al sostenerlo, pero no sabía por qué. Era solo un oso de peluche viejo, pero había algo en él que me perturbaba. Quizás era la mirada extraña del hombre, o las palabras crípticas que me había dicho. Sin embargo, en lugar de dejarlo tirado en el suelo, lo metí en mi mochila y continué caminando hacia casa. No podía sacudir la sensación de incomodidad que me invadía, pero intenté ignorarla. Cuando llegué a casa, mi madre ya estaba en la cocina preparando la cena, y Oliver, como de costumbre, estaba en su cuarto jugando videojuegos. Subí las escaleras hacia mi habitación, dejando caer mi mochila en el suelo junto a la cama. Saqué el oso y lo coloqué sobre mi escritorio, observándolo detenidamente. Algo en su expresión, en la forma en que sus ojos de botón reflejaban la luz tenue de la lámpara, me incomodaba. Me decía a mí misma que estaba siendo tonta, que era solo un juguete viejo y sucio. Sin embargo, una parte de mí sentía que había algo más. Esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fue un ruido extraño en la cocina, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el suelo. Fui a investigar, pero no había nada. Mi madre estaba en la sala, absorta en su programa de televisión, y Oliver ya estaba en la cama. Decidí no mencionarlo, pensando que tal vez el viento había hecho que algo se moviera. Sin embargo, la inquietud creció cuando subí a mi habitación y encontré el oso de peluche en un lugar diferente. Yo lo había dejado sobre mi escritorio, pero ahora estaba en mi cama, con su pequeña cabeza ladeada hacia la puerta, como si me estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lo tomé con cuidado y lo volví a poner sobre el escritorio, pero esa sensación persistía. Decidí irme a dormir, convencida de que todo era producto de mi imaginación, pero en mitad de la noche me desperté sobresaltada. Un susurro suave y apenas audible llenaba la habitación. No era una voz clara, pero era suficiente para hacerme sentar de golpe en la cama. Miré hacia el escritorio y allí estaba el oso de nuevo, pero esta vez sus ojos de botón parecían más brillantes, casi como si tuvieran vida propia. El aire en mi habitación estaba frío,
demasiado frío para una noche de otoño, y el susurro seguía resonando en mis oídos. Me levanté, con el corazón acelerado, y caminé lentamente hacia el escritorio. No sabía qué esperaba encontrar, pero cuando me acerqué al oso, sentí una presencia opresiva en la habitación, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Los días siguientes fueron extraños, casi insoportables. Desde el momento en que traje ese oso de peluche a casa, las cosas empezaron a torcerse. Al principio, pensé que todo estaba en mi cabeza, que la incomodidad que sentía era simplemente paranoia, pero pronto me di cuenta de que no estaba sola en esa sensación. Mi madre también empezó a notar cosas fuera de lugar. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos en la casa cambiaban de lugar, y Oliver, mi hermano, se quejaba de que no podía dormir porque escuchaba ruidos extraños provenientes del pasillo, como si alguien caminara lentamente en medio de la noche. Yo también los escuchaba, pero no me atrevía a decirlo. Sabía que todo había comenzado el día que traje ese maldito oso a casa. Una noche en particular, todo llegó a un punto aterrador. Era una noche fría de octubre. El viento aullaba afuera y la casa estaba completamente en silencio. Mamá, Oliver y yo ya nos habíamos acostado, tratando de ignorar el aire pesado y tenso que parecía envolver cada rincón de la casa. No podía dormir. Algo dentro de mí me mantenía en un estado de alerta constante. Los susurros que había escuchado antes en mi habitación se volvían cada vez más frecuentes. Pero esa noche, mientras miraba el techo, preguntándome si algún día todo esto acabaría, sucedió algo que nunca olvidaré. De repente, un lamento horrible rompió el silencio de la casa. Era un sonido que no podría compararse con nada que hubiera escuchado antes. Era como si alguien, o algo, estuviera sufriendo de una manera desgarradora, pero a la vez, ese lamento tenía un tono diabólico, inhumano. El sonido reverberó por toda la casa, haciendo que las paredes vibraran y que el suelo temblara ligeramente bajo mis pies. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo a toda velocidad, y corrí hacia la puerta de mi habitación. Al salir al pasillo, vi a mi madre y a Oliver. Ambos tenían los ojos abiertos de par en par, claramente aterrorizados. Nos miramos en silencio durante unos segundos, sin saber qué decir o qué hacer. Sin embargo, no tuvimos tiempo para pensar. El lamento se repitió, pero esta vez más fuerte, más cercano, como si viniera desde el fondo de la casa. Con miedo en el cuerpo, bajamos corriendo las escaleras, guiados por una mezcla de curiosidad y terror, solo para encontrarnos con la visión más espeluznante que jamás hubiéramos imaginado. Allí, en la sala, bajo la tenue luz que entraba por la ventana, estaba el oso de peluche, pero ya no era el mismo. Su cuerpo, que antes parecía inofensivo y desgastado por el tiempo, ahora tenía una apariencia grotesca. Sus ojos de botón brillaban con una luz roja intensa, y su boca, que antes era una simple costura de hilo, ahora se había transformado en una abertura oscura y profunda, de la que parecía emanar una especie de humo denso y negro. Lo más aterrador de todo fue lo que sucedió a continuación. El oso comenzó a caminar. Sus pequeñas patas de peluche se movían de manera antinatural, casi como si hubiera algo dentro de él que lo controlara. No era posible, pensé. Esto no puede estar pasando. Pero lo estaba. El oso avanzaba lentamente por la sala, cada paso acompañado de un crujido leve, casi como si sus movimientos estuvieran afectando la estructura de la casa. Mamá se llevó la mano a la boca, claramente asustada, y Oliver se agarró de su brazo con fuerza. Yo no podía apartar la vista de esa figura infernal que se movía hacia nosotros, como si tuviera un propósito siniestro. De repente, el oso se detuvo. Sus ojos brillaron aún más, y contra toda lógica, habló. Su voz era grave, gutural, y resonaba en toda la sala como un eco que no tenía fin. «No saldrán con vida de aquí», dijo, sus palabras cargadas de una maldad palpable que me hizo estremecerme hasta los huesos. Mi madre soltó un grito ahogado y Oliver comenzó a llorar. El terror nos envolvía,
una sensación de desesperanza total. ¡Corre!, grité sin saber qué más hacer. Los tres subimos corriendo las escaleras, casi tropezando en nuestro frenesí por escapar de esa cosa que alguna vez fue solo un simple peluche. Nos encerramos en mi habitación, con las manos temblorosas mientras mamá intentaba bloquear la puerta con una silla. El oso, o lo que fuera que lo habitaba ahora, no se quedó quieto. Escuchábamos sus pasos arrastrándose por las escaleras, y luego golpeó la puerta con una fuerza que no debería haber sido posible para algo tan pequeño. «Déjenme entrar». Se escuchaba desde el otro lado, su voz distorsionada y más aterradora con cada palabra. La puerta vibraba con cada golpe, y el sonido de sus garras, porque ahora eran garras, rasgando la madera nos llenaba de un pánico indescriptible. No sabíamos qué hacer, pero sabíamos que teníamos que resistir. La noche había caído sobre nosotros, y en esos momentos oscuros, no teníamos idea de si saldríamos de esa pesadilla con vida. Mi madre, en medio del pánico, logró agarrar su teléfono y marcar el 911 con manos temblorosas. Apenas pudo hablar, pero el operador entendió lo suficiente para enviar una patrulla. Mientras tanto, los tres nos quedamos encerrados en mi habitación, respirando con dificultad, escuchando los ruidos desde el otro lado de la puerta. Los golpes del oso se volvieron más insistentes, como si supiera que la ayuda estaba en camino y se impacientara. Cada vez que rasgaba la madera con sus garras, el sonido me hacía estremecer y Oliver no dejaba de llorar en silencio, aferrado a mi madre. Minutos después, las sirenas de la policía resonaron en el vecindario y escuchamos el fuerte golpe de las puertas de la patrulla cerrándose al estacionarse frente a la casa. Sentí un atisbo de alivio, aunque una parte de mí no estaba segura de que los policías pudieran manejar algo tan irreal como lo que estábamos enfrentando. Los golpes en la puerta cesaron repentinamente, y el silencio fue aún más aterrador que el ruido. Mi madre nos miró a ambos con ojos aterrados, sin saber qué pasaría a continuación. «Quédense aquí», dijo con una voz apenas audible, y bajó corriendo las escaleras para recibir a los oficiales. Escuché cómo intercambiaba palabras apresuradas con ellos, tratando de explicar lo inexplicable. No pude resistirme y abrí un poco la puerta para escuchar mejor, justo cuando dos policías subieron a nuestra casa, con sus linternas encendidas y las manos en las fundas de sus armas, probablemente pensando que todo era una broma macabra o una confusión. Cuando llegué al final de las escaleras, mi madre ya les había contado todo, desde los extraños eventos hasta el momento en que el oso había intentado irrumpir en nuestra habitación. Los policías la miraban con escepticismo. Era obvio que no la creían, y mi corazón se hundió un poco. No los culpaba. ¿Quién en su sano juicio creería una historia así? Intenté darles más detalles. Les conté cómo había encontrado el oso en manos del hombre sin hogar, cómo me lo había dado sin ninguna explicación, y lo que había comenzado a ocurrir desde entonces. Mi voz temblaba, y aunque trataba de sonar lo más coherente posible, sabía que no estaba logrando convencer a nadie. Los dos policías intercambiaron miradas, claramente dudando de lo que estábamos diciendo. «Señora», dijo uno de ellos con tono calmado, «puede que solo haya sido una pesadilla o alguien gastando una broma pesada. Revisaremos la casa, pero no hemos visto ningún oso de peluche andando por ahí». La desconfianza en su voz era evidente, pero al menos parecían dispuestos a echar un vistazo. Cuando estaban a punto de salir por la puerta, convencidos de que todo era un malentendido, escuché a mi madre gritar desde la ventana. Corrí hacia ella y lo vi. Allí, en el techo de la patrulla, estaba el maldito oso de peluche. No tenía los mismos ojos apagados de antes. Ahora, sus ojos de botón brillaban con un resplandor maligno, y en una de sus pequeñas manos sujetaba un cuchillo. El oso saltó desde el techo de la patrulla con una agilidad imposible, dirigiéndose directo hacia los policías. Mi madre gritó, y los oficiales apenas tuvieron tiempo de cerrar la puerta de la casa antes de que el oso chocara contra ella. El sonido de sus garras rasgando el metal se escuchaba con claridad, mientras sus pequeñas patas golpeaban la ventana de la casa en un intento desesperado por entrar. Lo que era un simple juguete ahora se movía con una furia sobrenatural. Los policías, completamente desconcertados y aterrados, sacaron sus armas. El oso,
A pesar de su tamaño pequeño, era increíblemente fuerte y rápido. En cuestión de segundos, había logrado romper una de las ventanas laterales de la casa y, antes de que pudieran reaccionar, ya estaba adentro. ¡Al suelo!, gritó uno de los policías, mientras sacaba su pistola. Escuchamos los disparos resonar en la noche, y el sonido metálico del cristal roto se mezclaba con los gritos del policía que intentaba defenderse del oso. Finalmente, uno de los disparos dio en el blanco. Mi madre, Oliver y yo observábamos todo con horror, sin poder hacer nada más que mirar. Para nuestra sorpresa, el oso empezó a sangrar. Pero no era sangre normal. El líquido que brotaba de su cuerpo de peluche era oscuro, denso y parecía estar vivo, como si tuviera una vida propia. Se esparció por todo el interior del auto como una mancha negra, mientras el oso emitía un chillido agudo y distorsionado. El policía, aún en estado de shock, retrocedió, manteniendo su arma levantada y apuntando al pequeño cuerpo del oso que, aunque herido, seguía moviéndose. Los disparos parecían haberlo debilitado, pero no lo suficiente para detenerlo por completo. Mi madre me sujetó con fuerza, temblando, mientras el otro oficial, en un intento desesperado por acabar con la criatura, apuntaba de nuevo. Pero antes de que pudiera disparar, el oso volvió a abalanzarse y todos contuvimos la respiración. Los disparos continuaban resonando en la sala, uno tras otro. Las balas impactaban en el pequeño cuerpo del oso de peluche, pero parecía inútil. Cada vez que uno de los policías lo derribaba, el oso se levantaba de nuevo, como si ninguna fuerza en este mundo pudiera detenerlo. La criatura maldita no se rendía. Con cada nuevo intento, sus ojos de botón brillaban con una intensidad casi demoníaca, y los chillidos que emitía se volvían cada vez más perturbadores. Mi madre estaba junto a mí, temblando sin control, mientras Oliver se tapaba los oídos y lloraba en silencio. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista del enfrentamiento. Algo en mí necesitaba ver el final de esta pesadilla. «Esto no tiene sentido», gritó uno de los policías, con el rostro desencajado por el miedo. Parecía estar al borde del pánico, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Disparó de nuevo, directo al pecho del oso, pero este apenas se tambaleó. Era como si cada bala lo fortaleciera, como si la energía maligna que lo animaba se alimentara del miedo y el caos que estaba causando. No era solo un juguete poseído, parecía algo mucho más antiguo y oscuro. El segundo oficial, un hombre mayor con una expresión grave y sudor corriendo por su frente, se acercó al oso con determinación. «Tenemos que acabar con esto de otra manera», murmuró, más para sí mismo que para los demás. Lo observamos mientras se lanzaba sobre el peluche con una furia desesperada, intentando sujetarlo con ambas manos. Al principio, el oso luchó, retorciéndose y emitiendo esos gritos agudos y grotescos, pero el policía no lo soltó. Con una maniobra rápida, logró inmovilizarlo momentáneamente. «¡Ayúdame!», gritó el oficial al otro hombre, que corrió a asistirlo. Entre los dos lograron sujetar al oso, aunque éste seguía retorciéndose en sus manos, tratando de escapar de alguna manera. Se dirigieron a la cocina, donde uno de los policías abrió la puerta del horno. El calor aún no estaba encendido, pero en su desesperación, era la única idea que parecía viable. Sabían que no había otra opción. «¡Rápido!», gritó el primer oficial mientras el otro abría la puerta del horno de par en par. Juntos, lanzaron al oso dentro, cerrando la puerta con un golpe seco. Fue entonces cuando encendieron el horno al máximo, esperando que el calor hiciera lo que las balas no pudieron. Todos nos quedamos allí, inmóviles, observando desde una distancia segura. La tensión en el aire era palpable, y el miedo, aunque incontrolable, era acompañado por una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esto terminaría aquí. El tiempo parecía ralentizarse mientras el horno comenzaba a calentarse. Al principio no pasó nada. Podía ver las caras de los policías, claramente aterrados, pero intentando mantener la compostura. Entonces, lo escuchamos. Un chillido agudo y horripilante comenzó a resonar desde el interior del horno. No era un sonido normal. Era como si el propio infierno hubiera sido liberado en nuestra cocina. El oso emitía gritos que no deberían ser posibles para un objeto inanimado,
y la casa entera parecía vibrar con ese sonido infernal. Era como si algo oscuro y primitivo estuviera luchando por sobrevivir a las llamas. Oliver se tapó los oídos y comenzó a llorar más fuerte, mientras mi madre lo abrazaba, intentando consolarlo sin éxito. Yo no podía moverme. El horror de lo que estábamos viviendo me tenía paralizada. Los gritos del oso eran cada vez más intensos, y por un momento pensé que las ventanas estallarían bajo la presión de esos sonidos inhumanos. Pero poco a poco, los gritos empezaron a desvanecerse. El horno, que ahora estaba ardiendo en su interior, seguía rugiendo, pero los chillidos del oso se volvían más débiles, como si finalmente estuviera perdiendo la batalla. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. Nadie se movió al principio. El silencio en la casa era tan absoluto que casi daba más miedo que los gritos. Uno de los policías, respirando pesadamente, dio un paso hacia el horno y lo abrió lentamente. Un humo denso salió de su interior, llenando la cocina con un olor nauseabundo que me hizo sentir que iba a vomitar. Dentro del horno, lo que quedaba del oso de peluche estaba irreconocible. Su cuerpo estaba carbonizado, casi reducido a cenizas, pero ya no se movía. Ya no brillaba con esa energía maligna que lo había hecho tan aterrador. «Dios mío», murmuró uno de los policías, claramente impactado por lo que acababan de presenciar. No podían explicarlo, pero tampoco podían negar lo que acababa de suceder. El oso, o lo que sea que lo habitara, estaba finalmente muerto. Después de un largo silencio, el otro oficial cerró la puerta del horno y se giró hacia nosotros. «Vamos a llevar esto como evidencia», dijo con voz temblorosa, intentando sonar profesional, pero era evidente que no entendía en lo más mínimo lo que acababa de ocurrir. Metieron los restos del oso en una bolsa para pruebas, y sin decir más, se despidieron de nosotros, incapaces de procesar lo que acababan de vivir. Nos quedamos en la cocina, exhaustos, confundidos, pero sobre todo aliviados. El mal se había ido, pero algo en mí me decía que nunca olvidaríamos esa noche. El eco de los chillidos del oso todavía resonaba en mi cabeza. Después de aquella noche aterradora, los policías se fueron, llevándose consigo los restos carbonizados del oso maldito. Pensamos que la pesadilla había terminado, que nunca más tendríamos que enfrentarnos a esa oscuridad que había invadido nuestro hogar. Sin embargo, unos días después, recibimos una llamada inesperada. Era el oficial que había estado al mando durante el incidente en nuestra casa. Su voz sonaba tensa, como si hubiera algo más que necesitara decirnos. «Nos gustaría que ustedes también escucharan lo que tenemos que contar», nos dijo. Al principio, no entendía a qué se refería, pero luego explicó que algo había ocurrido desde que se llevaron al oso como evidencia. Nos pidió que nos reuniéramos con ellos en la comisaría, y aunque estábamos aterrados de revivir aquella experiencia, sabíamos que teníamos que hacerlo. Cuando llegamos, los dos policías nos recibieron con expresiones sombrías. No eran los mismos hombres que habían salido de nuestra casa aquella noche. Algo en ellos había cambiado, y pude verlo en sus ojos, la incredulidad, el miedo latente, y quizá un poco de desesperación. Nos condujeron a una pequeña sala de reuniones, donde un hombre mayor, de rostro serio y gafas gruesas, estaba esperándonos. No era policía. Eso era evidente desde el principio. Vestía de manera sobria, pero con un aire de autoridad, como alguien que había visto muchas cosas, y sin embargo, nunca dejaba de estar alerta. «Soy el doctor Raymond McAllister», se presentó. «Trabajo en el campo de lo paranormal, y fui contactado por estos oficiales después de lo ocurrido en su casa». Nos estrechó la mano uno por uno, con un gesto que mezclaba empatía y profesionalismo. Uno de los oficiales activó su cámara corporal, y de repente, estábamos de vuelta en aquella noche de pesadilla. Las grabaciones eran perturbadoras. Todo lo que había sucedido estaba allí, visible. El oso moviéndose por la sala, los gritos que emitía mientras intentaban derribarlo, y los disparos fallidos. Luego, se veía cómo lo arrastraban a la cocina, el horno encendido, y finalmente, el silencio aterrador tras sus últimos alaridos infernales. Volver a ver todo aquello me produjo un nudo en el estómago.
como si hubiera regresado a esa atmósfera opresiva de terror puro. El doctor McAllister observaba las grabaciones con atención, pero no parecía sorprendido. De hecho, había algo en su expresión que me hacía pensar que ya conocía esta historia de alguna manera. Cuando terminó el video, dejó escapar un largo suspiro y, apoyándose sobre la mesa, comenzó a explicarnos lo que sabía. Lo que ustedes encontraron no es un simple juguete poseído. Es mucho peor, dijo, con una calma que casi me incomodaba. Hay leyendas en varias culturas sobre objetos malditos, pero lo que ustedes experimentaron tiene sus raíces en un ritual muy antiguo. Ese oso no era cualquier peluche, era un portador. Un objeto que ha sido infundido con una entidad maligna, creada para causar caos y destrucción. Quienquiera que lo fabricó o lo manipuló sabía lo que estaba haciendo. El aire en la habitación se volvió aún más pesado cuando el doctor McAllister continuó. Esta no es la primera vez que escucho de un caso como este. En los años 90 hubo un caso similar en Quebec. Un niño de 7 años recibió un oso de peluche como regalo. Poco después comenzaron a ocurrir cosas extrañas en su casa, similares a lo que describen. El oso parecía tener vida propia, y al igual que en su caso, se volvió violento. Pero en aquella ocasión, el desenlace fue mucho más trágico. El niño y su familia desaparecieron, y nunca se encontraron rastros de ellos. Mis padres y yo nos miramos con horror. No podía imaginar lo que habría sucedido si los policías no hubieran intervenido a tiempo en nuestra situación. El doctor McAllister sacó una pequeña carpeta con recortes de periódicos y fotos, mostrando imágenes de otros objetos supuestamente malditos que habían causado fenómenos inexplicables. Estos objetos no son fáciles de destruir, explicó. Incluso si el cuerpo físico del oso ha sido quemado, el mal que lo habita aún podría sobrevivir, buscando otro medio para manifestarse. Los policías, visiblemente incómodos, intervinieron. Es por eso que lo contactamos. Sabíamos que no podíamos lidiar con esto nosotros solos. El doctor McAllister asintió, comprensivo. Hicieron lo correcto al llamarme. Todavía hay energía oscura en lo que queda del oso, y mientras esa energía persista, podría causar más daño. Mis padres parecían devastados por esta noticia. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en cómo algo tan pequeño y aparentemente inofensivo había puesto nuestras vidas patas arriba. ¿Qué va a hacer con él?, pregunté, rompiendo el silencio incómodo que se había apoderado de la habitación. El doctor McAllister me miró con seriedad. Me lo llevaré a un lugar seguro, donde no pueda hacer daño. Hay rituales y prácticas para contener este tipo de energía. No se preocupen, no volverán a verlo. Aunque sus palabras eran tranquilizadoras, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Algo en mí sabía que no sería tan sencillo olvidar lo ocurrido. Antes de irnos, los policías y el doctor McAllister nos aseguraron que todo estaría bajo control. Pero mientras los restos carbonizados del oso eran llevados en una caja sellada, no pude evitar pensar en lo que el doctor McAllister había dicho. El mal que habitaba en ese peluche no se iría tan fácilmente. Después de aquella fatídica reunión en la comisaría, nuestras vidas comenzaron lentamente a regresar a la normalidad, o al menos lo intentábamos. Mi madre decidió mudarse a otro vecindario, más al sur de la ciudad, lejos de todo lo que pudiera recordarnos el horror que habíamos vivido. Aunque la casa antigua donde todo sucedió ya no era nuestra, los recuerdos seguían persiguiéndonos como sombras que no podíamos sacudir. Durante semanas, cada sonido nocturno, cada sombra extraña, me hacía sobresaltarme. El miedo se había convertido en un huésped permanente en mi mente, y por más que intentara convencerme de que el peligro había pasado, una parte de mí no lo creía del todo. Mi madre intentó seguir adelante, reconstruyendo nuestras vidas, pero había un cambio palpable en ellos. El optimismo habitual de mi padre se había desvanecido, reemplazado por una cautela constante. Mi madre, quien solía ser fuerte y decidida, ahora evitaba cualquier mención de lo sucedido, como si el simple acto de recordar pudiera despertar la oscuridad de nuevo. Intentaron protegerme de todo, incluso de sus propios miedos, pero yo los veía,
Sabía que no podíamos escapar del todo de lo que habíamos enfrentado. Un día, semanas después de la intervención del Dr. McAllister, recibimos una llamada inesperada. Era el oficial que nos había ayudado aquella noche, y aunque su tono era calmado, había una tensión oculta en su voz que me puso nerviosa de inmediato. Me pidió que pusiera a mi madre al teléfono, y tras unos momentos de conversación, pude ver cómo el rostro de mi madre se iba tornando pálido. Colgó sin decirme una palabra, pero el miedo en sus ojos era inconfundible. ¿Qué pasó?, pregunté, sin atreverme a imaginar lo que podría ser. Mi madre me explicó con voz temblorosa que los restos del oso habían desaparecido. El Dr. McAllister había guardado lo que quedaba en un lugar seguro, sellado con protecciones que él aseguraba serían suficientes para contener la maldad que aún residía en esos restos. Pero misteriosamente, el contenedor apareció vacío una mañana. Nadie sabía cómo había ocurrido, y aunque revisaron las cámaras de seguridad, no encontraron nada inusual. Era como si el oso se hubiera desvanecido en el aire. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? Mis padres intentaron tranquilizarme, diciendo que el Dr. McAllister tenía la situación bajo control y que probablemente había una explicación lógica. Pero yo sabía que no era así. Había algo más, algo que escapaba a nuestra comprensión. Aunque mi madre insistía en que todo estaba bien, algo en mí sabía que la historia no había terminado. Puede que el oso maldito hubiera desaparecido de nuestras vidas, al menos por ahora, pero el mal que lo habitaba no se desvanecía tan fácilmente. Era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera de nuevo, en otra forma, en otro lugar. Y aunque intenté prepararme para lo peor, sabía que nada podía realmente protegernos de aquello que no comprendíamos. Porque el mal siempre encuentra una forma de regresar, de persistir en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar nuevamente. Y la huella en mi ventana fue solo el comienzo.